Bienvenidos al episodio número 14 de Seguros, Anécdotas y Tips. El tema de hoy es las letras chiquitas. Comenzamos. Hola, soy Patti y me encanta ayudarte a entender que un seguro de vida no es un gasto, es tu mejor inversión. Hola, soy Elia y creo que detrás de cada seguro hay una historia que vale la pena contar. Hola, soy Enriqueta y mi misión es darte los mejores tips para que siempre tomes la mejor decisión. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, contenta de estar aquí. Con mucho frío. Hoy hay mucho frío. Mucho frío. Traigo guantes, pero traigo mi. Todavía trae la mano desconchavadita. Sí, todavía, pero muy bien. Perfecto. Pues hoy tenemos un tema bien importante que nos han pedido, porque dicen, es que hay letras chiquitas, es que hay letras chiquitas, es que hay letras chiquitas, y decimos, no hay letras chiquitas, pero bueno, por eso lo pusimos en la mesa, ¿va? Pero bueno, vamos a ver, tenemos una anécdota. Vamos con el Y anillo. hablando de letras chiquitas, lo voy a poner esto. Ya las veo muy chiquitas. Bueno, tengo una anécdota aquí que nos llegó de Ángel S. Y él menciona que hace poco solicitó que le cotizaran una póliza de gastos médicos mayores. Y como alguien me comentó que los seguros de gastos médicos son más económicos en provincia, oye, Es como los dicen los de Ciudad de México. Chabelo, los el autoespaciato, como los cuates de provincia es más barato, dije, yo tengo una casa en San Miguel de Allende. Entonces le pedí a la gente que me estaba cotizando que pusiera el código postal de San Miguel. El asesor me dijo que sí, que ahorraría unos cuantos pesos porque sí es mucho Es más barato. económico al momento de pagar la prima, pero que en realidad, si necesitaba usar el seguro y uso el servicio en otra zona, que sería en la Ciudad de México, estaría pagando un poco más porque tendría una penalización. A lo que yo le dije, no, ¿cómo crees? Pues ni hablar, cotiza con el código de la Ciudad de México. ¿Qué les parece? Común, muy común en gastos médicos. Uso en auto, ¿no? En varias, o sea, en cualquier otro tipo de seguros que sabemos que cambiar de residencia, por así decirlo, sí es más económico que la zona A o zona 1 que es Ciudad de México o las principales ciudades. Exacto. Fíjate que eso se usaba específicamente en gasto médico y porque pues a fin de cuentas los autos andan en todos lados, ¿no? Pero realmente también ya se aplica en auto. Entonces, ¿y cómo se dan cuenta? Les piden la dirección donde radican. Claro. Entonces les cobran doble deducible. O sea, si mientes. Si miente, o sea, si tu póliza dice que radicas en Querétaro, pero en realidad estás viviendo en Ciudad de México, entonces a la hora del siniestro te van a preguntar tu dirección. Y entonces, Ahí se queda. al momento del estrés y todo, pues dices, vivo aquí en Tlalpan o vivo Claro, donde, donde sea, ¿no? Y ahí vienen las En penalizaciones. ese momento entra el terror. Sí, claro, La letra es chiquita. La letra. No me lo dijeron. Exacto. O no lo leíste. Entonces sí es bien importante que estos tips que les estamos narrando como anécdota realmente sí los tomen en cuenta porque al momento del siniestro sí tienen que pagar mucho más. Y a ver, yo quiero hacer hincapié aquí en el tema de gastos médicos, ¿no? La mayoría de las compañías de seguros sí tienen una zonificación. Ojo, las pólizas son nacionales, o sea, que si me voy de viaje dentro de la república, o sea, que es lo que tengo contratado, como que la cobertura básica, por supuesto que me va a cubrir, porque es nacional. Pero acuérdense que están pensadas en un tema nacional para una emergencia o algo que en ese momento ponga en riesgo tu salud. Entonces, si yo contraté mi póliza en la ciudad de Querétaro y tengo un accidente en la Ciudad de México, por supuesto que me puedo atender en Ciudad de México de acuerdo a mi Juana o en donde esté, pero me van a atender la emergencia. Cuando me estabilicen, me van a mandar a mi ciudad donde contraté mi póliza, porque por eso está tasada. Sí, está zonificada, está tasada en un precio. No es lo mismo comprar un precio en Ciudad de México que comprar un precio en Nuevo León, en Querétaro o en la provincia, como lo dice. Ajá. Provincia, la capital siempre es más cara. Aquí del Querétaro somos de provincia, ¿verdad? Bueno, el tema es que esto tiene una razón de ser como Claro, todo. todo. Entonces, a fin de cuentas,
si lo ejemplificamos en otra cosa que no sea seguros para poder explicarnos mejor, no es lo mismo una renta en Querétaro que en Ciudad de México, que en San Juan del Río, que En Nuevo León. Ni menos en la Condesa, ¿no? Que ahora es Ah, sí, que claro. cualquier otro lugar. exactamente. Entonces, a eso se refieren, porque también los gastos médicos no es lo mismo en Ciudad de México que en Querétaro, que en San Juan del Río, que en Atotonilco, que en Guadalajara. Esa es la razón por la cual es tan importante dar el código postal correcto o la dirección correcta, porque gracias a eso van a medir el riesgo. Y también que tengas al asesor que te explique el porqué, ¿no? O sea, porque a veces, a ver, oye, es que sale muy cara, quiero pagar menos, si tengo esa zonificación, si tengo una casa en Querétaro, por ejemplo, y vivo en Ciudad de México, a ver, solamente si lo quieres usar, explicarles y que ustedes entiendan por qué se usa un código postal u otro código postal. A ver, Pati, imagínate que este señor hubiese contratado código postal de Guanajuato, que es San Miguel de Allende, y que vive en Ciudad de México. ¿Qué hubiese pasado si se enferma? Mira, si se enferma y se atiende, voy a poner el ejemplo de hospital muy común en México, un Ángeles, ¿no? Por ejemplo. O bueno, cualquiera de ese nivel. A ver, el tema, ojalá nos estés viendo, escucha lo que podría pasar. De escucha, Pat. Lo que va a pasar ahí es que lo van a penalizar en el coaseguro. Normalmente el coaseguro promedio es el 10%. Entonces imagínate que él ya tiene identificado que su gasto es su deducible, ¿no? Que sean, voy a poner un ejemplo, 20,000 pesos deducible más 10% de coaseguro es lo que dice la carátula de su póliza. Cuando se atiende en México, en vez de pagar, va a pagar los 20,000 pesos de deducible, pero en vez de pagar el 10%, va a pagar el 20%. Hasta ahí dices, bueno, es un 10% más. Asumo el riesgo, ¿no? Asumo Ok, el riesgo. ok. ¿Dónde viene el problema? Imagínate que sea un caso catastrófico. Y al ser un caso catastrófico, la cuenta ya no va a ser 200,000 ni 300,000. Vamos a poner que son 3 millones de pesos. Cuando entra esta penalización del 20%. 10 puntos más, sería el 20%, también quitan el tope. Uy, no. Y ahí ya se vuelve más grave la situación. Entonces, si yo me hubiera atendido en Querétaro y mi tope era de 35,000 pesos de coaseguro, yo ya sabía que iba a pagar a lo mucho 35 del tope más 20 del deducible, 55. Pero me atendí en la Ciudad de México, entonces ahora van a ser 20,000 pesos de coaseguro más 300,000 No, coaseguro. Entonces, porque no hay tope. porque no hay tope. Entonces, ojo aquí. No, y más, espérate, si son 3 millones y son 20%, son 600. 600. Son 600,000 porque no hay tope. 300, casi 1,000,000 de pesos, 900. Sí, claro, o sea, exacto, porque es el 20. Entonces, ven la importancia de que sí tenemos que decir en dónde vivimos y que si tú en algún momento decides, no quiero que sea más barata mi póliza, pongo un barato puedes. Claro, exactamente. como dicen, ¿no? Dependiendo. Ahora, ojo aquí, la recomendación es que el asesor les haga estas Que le preguntas. explique, Ajá. ajá. Lo más importante es que el asesor le explique que sí lo pueden hacer, porque Sí se puede. también sé que hay clientes que en algún momento se ponen un poco necios en el tema de decir, no me importa, yo quiero pagar con domicilio de mi casa de Zapote. Está bien, nada más que tengas claro que cuando suceda, va a pasar esto. O la otra, como dices, te vas a tener que atender en Guanajuato. Exacto, ajá, o te vas a tener que ir a Guanajuato. Ay, Si te vas a Guanajuato no pasa nada, pero si no, sí tienes que pagar esta penalización, y donde yo le veo más riesgo es en que quiten el tope. Es para mí sí, más riesgo. sí, porque entonces ya realmente se te fue un gasto médico muy, muy alto, o sea, ya pierde un poco el espíritu del gastos médicos que tenemos, ¿no? O sea, de no poner en riesgo nuestro patrimonio ante una enfermedad. Entonces, sí es importante. También hay otras, bueno, no sé si vas a comentar eso, hay compañías, porque es diferente cada compañía, hay compañías que te incluyen la cobertura nacional, pero tiene costo. Nada más que es igual, mientras yo esté consciente que sí la prefiero pagar esa cobertura, ¿no? Para no tener esa penalización, pues es lo ideal. Pero si el asesor no me cuestionó o yo no pregunté también, yo no le dije, oye, pero me voy a atender en México, Exacto. porque a lo mejor, oye, lo quiero con domicilio de Guanajuato. Ah, sí, te lo hago con Y domicilio. sale barato, ¿eh? Sale más barato. Pero no te dije, oye, pero si me pasa algo, yo ni de loca me voy a Guanajuato. Yo me voy a atender en México.
Y también donde también no hay concordancia es en el tabulador de honorarios médicos. No sé si es el que vas a decir, ¿no? O sea, porque igual, así como explicaba ella el tema de las rentas, pues igual los honorarios médicos, los doctores se tabulan de acuerdo al lugar en el que están trabajando. Entonces, un tabulador de Ciudad de México o de Nuevo León, de verdad es muy distinto a un tabulador médico de Guanajuato, Querétaro. Entonces, son como muchos puntos que se tienen que tomar en cuenta que, claro, todos queremos ahorrar y sobre todo porque las pólizas, pues sí han incrementado, ¿no? Pero hay muchas estrategias y volvemos, no es malo, simple y sencillamente que lo sepan, porque no son letras chiquitas, ¿no? Es muy clara las reglas. Como las condiciones especiales, dentro de la condición general, porque vienen, y ya vimos un tema de condición general, donde sí viene esa parte, pero es igual leerlas, aprenderlas y que tomar en cuenta esos puntos que son muy específicos. Y la otra es muy sencillo, si tú, mi cliente, me estás diciendo yo no me voy a atender más que en México, pues no se compliquen y lo ideal ahí es zona 1, ¿no? Claro. Yo aquí, o sea, el tema de hoy es condiciones especiales, ¿no? Entonces, hay cosas muy específicas. Ahorita exclusivamente estamos hablando de la zona, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando específicamente de la zona, así es como impacta. Yo me regresaría un poquito para los que no sepan qué es deducible y coaseguro. El deducible es la cantidad de dinero que ahí indica tu póliza, que es lo que vas a pagar tú sí o sí. Y el coaseguro es coaseguro, compartir el riesgo con la aseguradora. Estamos compartiendo el riesgo. Y entonces, cuando compartimos el riesgo, habitualmente lo compartimos desde un 5%, un 10% o hasta un 20%. Pero en este caso, si la zona está mal declarada, que es lo que acaban de explicar tanto Pati como Keta, lo que está mal declarado, entonces te penalizan, porque volvemos que los seguros son contratos de buena fe. Entonces, cuando se dan cuenta que estamos cayendo en contradicciones, lo que hacen es penalizar. Y al momento de penalizar, te dicen, bueno, este riesgo, coaseguro, que es compartir el seguro, como no me dijiste la verdad, entonces, en lugar de que pagues lo que dice, te va a cobrar el doble. Entonces, si contrataste el 10, te van a cobrar el 20. Si contrataste el 20, te van a cobrar el 40. Y te van a quitar el tope. Y exactamente, la promesa de las aseguradoras es que tu economía no se vea mermada. Las aseguras son para evitar pobreza. Y entonces, si no somos consistentes con lo que declaramos, entonces lo que pasa ahí en ese momento es que la aseguradora tampoco cumple. Y entonces esta promesa que tenía de tu economía no se va a ver afectada. Y entonces en compartir el seguro de 10% y te dicen, bueno, ok, pero lo topo. Entonces te queda bien claro que tienes un gasto máximo con tu tope de coaseguro y tu deducible. Pero como te quitan el tope, se llegan a estas situaciones donde definitivamente, pues sí, ya los gastos son escandalosos, ¿no? Y ahora, ojo, no funciona igual al revés. Ahí les va porque al revés. Yo puedo contratar mi póliza en Querétaro y ya la declaré y me enfermo y voy y me atiendo en mi hospital, bueno, en el hospital que está dentro de mi póliza, ¿no? Pero si ese hospital dice, a ver, el caso que tiene Enriqueta es tan grave que yo no cuento con el equipo, pero lo tengo en Ciudad de México, el hospital de Querétaro, por supuesto que me puede mandar al de Ciudad de México bajo las condiciones que tengo contratadas, porque son casos especiales, ¿no? O sea, yo dije la verdad, yo vivo en Querétaro, le mentí, entonces como aquí no hay el equipo, me pueden mandar y porque la póliza es nacional, ¿sí? Para que no se me vayan a estresar de, oye, yo vivo en una ciudad muy pequeña, aquí no hay como todo la carga médica o los hospitales, no te preocupes, porque puedes irte siempre y cuando tu doctor lo pida, se hace una petición a través de tu asesor a la compañía de seguros y sin problema, ¿eh? Nos podemos atender en donde esté el equipo que necesites para salvarte la vida. Pero como dices, ahí es diferente porque es parte de la misma atención médica. ¿Qué tal? Ahí es donde cumple la promesa, la aseguradora, de evitar pobreza en caso de pérdida de salud. Pero la cumple porque tú estás cumpliendo con haber declarado de manera correcta. Siempre tenemos que hacer eso. Ajá, volvemos a lo mismo. ¿Por qué
siempre queremos como sacar ventaja. Exacto. Digo, está mal porque al final es un servicio donde yo no debo de escatimar porque estoy hablando de mi salud. Entonces, Exacto. desde el principio, si tú dices, oye, nada más te incluye estos hospitales, porque en el lugar donde vives, todos los hospitales que hay, pero tú desde el principio dices, lo que dije ahorita, ¿no? Oye, yo si me pasa algo, yo no voy a ese hospital ni aunque me paguen. Ajá. Quiero que me trasladen a México. Entonces, yo desde que estoy contratando, ya sé que no me quiero atender aquí. Ahí es donde yo digo, no jugarle a, ay, bueno, voy a ahorrar un dinero porque sí te sale más económico y sí es algo razonable, pero es mejor que estés cubierta sin que tengas problemas al momento de usar el servicio. Exacto. Y como decías tú, Elia, de las condiciones especiales, de leer, la importancia de leer las condiciones, porque decimos, es que mi seguro me cubre todo. A ver, espérenme. Define todo. ¿Qué es todo, no? Definamos todo. Definamos todo, o sea, porque sí, pero no, sí, pero hay exclusiones, sí, pero hay ciertas, que insisto, no son letras chiquitas, como bien dice Elia, son como condiciones especiales. Y un ejemplo que les puedo poner, oye, me operaron y mi doctor ha pedido que tenga yo servicio de enfermería en casa. ¿Está cubierto? Sí, está cubierto, ¿no? ¿Tengo la suma total para gastármelo en enfermería? No. Hay una cantidad. Exactamente. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Quién Ah. decide cuántas sesiones de enfermería? Pues la verdad es que no lo decide la aseguradora, o sea, lo decide la Organización Mundial de la Salud, o sea, el el sistema de salud tiene claramente lo que se necesita y en base a eso las aseguradoras, se rigen. Que son estadísticas, que no son estadísticas de ayer, sino que están estudiadas de manera actuarial, porque las aseguradoras son estudios actuariales, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud también, o sea, no es porque se me ocurrió, Sí, darte 30 Trein- sesiones. que regularmente son 30 sesiones. Lo mismo, hay aseguradoras que llegan a dar más, hay otras que son rígidas y dicen, yo te doy 30 y se acabó. En el contrato, pero Ajá. obviamente, como dices, va en función al cómo se va Padecimiento. desarrollando un padecimiento. Digo, voy a poner mi ejemplo. Está paciente, que sigue aquí y que sigo todo el día. Pero bueno, ya estoy en la etapa de las fisioterapias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita me mandó 10 solamente, porque es conforme van viendo, ¿no? Entonces, Así no te las sueltan todas, ajá. ahí se van 10 y vamos viendo la evolución, ¿no? Igual todo esto entra por gasto médico, se mete una bitácora con todas las sesiones y tanto la fisio como en este caso el traumatólogo, ellos también tienen comunicación para ver cómo va evolucionando. Si es necesario me van a mandar probablemente otras 10, ¿no? O 5, pero hay un tope, ¿no? Que son las 30. Regularmente son 30, rehabilitación, Llegue a las 30 enfermería. o en 20 y dices, oye, ya quedó, ya está bien. Sí, no siempre se llegan a 30, la verdad es que 30 está bastante sobrado, no sé cuántos les haya tocado pagar, pero en realidad ellos siempre se quedan en 15 o 20. A mí sí me ha tocado pagar como las 30, pero ya son casos específicos, ¿sabes? O sea, y también ahí entra el tema de la aseguradora, el tema del doctor, la evolución del paciente, porque detrás de todas las aseguradoras, pues hay seres humanos, o sea, y sí, el contrato es bien claro, por eso es tan importante cuando a mí me dicen, ¿me cubre todo? Yo, espérame, todo no. No, yo tengo todas las horas de enfermería. No, hombre, qué padre, pero dime cuál es. Otra vez mala información. Claro. ¿A qué te refieres con todo? Tarea yo, póliza y tú crees, porque a veces sí tú puedes estar creyendo que tiene todo, pero todas, como dices, traen estas condiciones especiales. Entonces, básicamente es que nosotros como asegurado tengamos bien claro, sobre todo en ciertos casos, que sí te cubre y hasta dónde, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Que era lo ¿Cuál es el que alcance? pasada, ¿no? ¿Cuál es el alcance de mi póliza para saber que en ciertos casos voy a estar cubierta? Sí. Creo que eso es súper importante tenerlo bien definido, ¿no? Yo quería comentarle, a mí me pasó algo similar con uno de mis prospectos, con el tema de que él sí me dijo, yo no me voy a atender en la ciudad donde vive, ¿no? Yo me voy a México y mis hijos saben que el día que me ponga mal, Allá. me tienen que llevar. Ahí lo que hicimos fue, vamos a cotizar con Zona 1. Sale un poco más caro, pero te evitas todos los problemas del mundo. Y él se quedó muy tranquilo porque él lo tiene muy claro, ¿no? Claro. Él dice, yo no me voy a atender aquí, me voy a atender en México. Ah, perfecto. Y a esto que se refiere Patty de zona 1 es que hay algunas aseguradoras que en cuanto pones el código postal, Te arroja. asignan tarifa, Ujú. pero hay otras que
das la dirección y tú eliges La zona. qué tipo de zona es atención. Entonces la tienen, en este caso de la que habla Patti, nada más tiene 2 zonas Ajá. y esas 2 zonas es las ciudades donde es más caro los servicios de salud o El resto. el resto del o en provincia. Pero eso es bien para los pero eso es bien importante que tu asesor te sepa guiar, porque efectivamente también hay aseguradoras que te dicen: "No, si tú no me presentas un comprobante de domicilio de la zona 1, no te voy a asegurar acá". Entonces, importantísimo el agente, ¿no? Para que te esté asesorando. Fíjate, otra condición especial que yo quiero tocar es la famosa eliminación de deducible por accidente. Ojo, es nacional. El accidente tiene que haber sucedido dentro del país, Cierto. porque algunas veces me ha topado que hay confusión de, es que me caí en el parque de Disney, ¿no? Y como tengo eliminación de deducible por accidente, llegando a México no voy a me voy a atender, me rompí la pierna, ya me voy a atender todo y no pago deducible. No. Y es muy clara en la condición, en las condiciones generales es muy clara. Eliminación de deducible por accidente es solamente dentro de territorio nacional. Si tú te accidentaste en el extranjero y te quieres, porque fue rápido, ya te atendieron y ahora vienes a México a continuar tu proceso, tienes que pagar deducible y tienes que pagar coaseguro porque no está cubierta la eliminación. ¿O estoy mal? No, está bien porque de hecho la póliza es nacional. O sea, partiendo Exactamente. del origen de Es que a ella la veo que no tiene, que quiere decir, mira, ¿qué quiere decir policía? Digo, porque es una póliza nacional. Cuando es una póliza internacional es otra cosa. Tu póliza es nacional. exacto. No, Es decir, que solamente tiene cobertura en México. Ajá, o sea, es a la que me refiero, ¿eh? Es que ahí también depende de la aseguradora y eso es anécdota mía. Andábamos en Canadá en un torneo de mis hijas y ya después del torneo nos fuimos, ¿por qué no?, a hacer actividades en nieve, ¿no? Entonces estábamos en unas donas, es decir, unas llantas, pero yo me ahorita sobre la dona de Homero dije, grandota. pero grandota. Y entonces, pues, te aventabas de una pila de hielo, un hielo. Y ¿por qué no? Se lastimó, se fracturó el brazo, la muñeca. Entonces, nos quedaron 3 días más de estar allá en Montreal y venía con su mano, pues, adolorida, pero no se atendió porque se fue sin seguro de viajero, lo cual mal, ¿no? Entonces, llegó a Ciudad de México y resulta que se atendió aquí y sí, se lo tomaron como Eso es otra cosa, pero como accidente, no pagó ni deducible. bajo la regla, Lo dices cuando te atiendes allá, que sí, sí. yo ya me atendí allá y quiero continuar acá, es donde ya no. No, y aparte, ojo, porque pudo haber sido que, pues, no quien lo atendió no hizo más preguntas, porque también puede pasar, ¿eh? Si el doctor te dice: "A ver, cuéntame, Elia, ¿cómo fue?", o a tu hija, y ella le hubiese dicho: "Fíjate que me accidenté en Canadá y tal", y él lo pone en el informe, te iban a hacer pagar el deducible. Yo creo que más bien ahí depende de la aseguradora, ¿eh? Ah, O sea, porque la atención en este caso es nacional, aunque el accidente haya sido, o sea, hay que checarlo bien. y volvemos a lo mismo, y que por eso insistimos tanto en que sí necesitan un acredite, porque no en todos los casos es lo mismo y lo más importante es tener claridad de lo que va a pasar. Sí, y normalmente cuando sales de viaje entra el tema, es casi la mayoría te piden el seguro de viajero, ¿no? Bueno, O un seguro de viajero Tu o póliza. contrata la póliza de asistencia en el extranjero o extensión en el extranjero. Otra vez, como son coberturas distintas, tengan un agente para que les diga cuál es la diferencia. Chicas, tenemos que ir cerrando. Pati, tips para ir cerrando este episodio. bueno, contestar muy bien las preguntas con tu asesor cuando estés haciendo la cotización. O sea, sí que quede muy claro esta parte de dónde me quiero atender y no irme con la finta de, lo mismo, por hacerlo más económico, pero que al final voy a terminar pagando más, ¿no? Yo creo que ahí es, lo básico es que le digas bien qué quieres. Elia. El tip que yo les doy en esta ocasión es que le cuenten todo lo que necesitan o las dudas que tengan a su agente. Entonces, él ya va a poder asesorarlos y va a poder guiarlos de dónde buscar o qué hacer. Entonces, ese es el tip.
Confiésese con el agente, no con el doctor, porque luego llegan con el doctor y todas tienen todo y con el agente tienen nada, ¿no? Entonces, es importante. Sí, el tip que yo les doy, como bien dice Elia, es no se quede nada en duda. Pidan las condiciones generales, denle una leída a estas cosas como tan chiquitas y que pueden ser muy básicas. Oye, ¿cómo aplica el tema de mi accidente? Si llevaba unos alcoholes, ¿aplica o no aplica? Si por ahí me eché algo que no está. Todo eso es muy importante en la confesión con el agente, porque efectivamente a la gente están todos sanos, pero cuando llegan al hospital resulta que tienen todos los daños. Entonces, bueno. Es de 3 generaciones anteriores. Sí, ahí sí se confiesan. Entonces, confiésense con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Seguros, Anécdotas y Tips en YouTube y en Spotify. De verdad, ayúdennos a compartir, escúchennos, déjennos sus anécdotas, déjennos sus comentarios, porque esto nos hace llegar a más personas y crecer mucho. Redes sociales, Pati. Sí, yo estoy en Instagram y en Facebook como Patricia Luna, ahí me encuentran y pues sí, mándenos todos los comentarios que tengan, los temas que también quieren que abordemos, con todo gusto aquí los desmenuzamos. Elia. Yo soy Elia Valderas y mis redes sociales son Finanzas Exitosas y estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y yo soy Enriqueta Pérez y me encuentras en Instagram y en Facebook como enriquetapérez.asesor de seguros. Y para cerrar, pues muchas gracias. Vámonos con nuestro mantra. 1, 2, 3. Todos necesitamos un seguro. Gracias.